Qué bueno que están ahí. Hoy es 2 de septiembre del año 2025. Insisto, creo que vamos muy rápido, pero bueno, eso es lo que tenemos y tenemos que seguir adelante. Qué bueno. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo a través de 15 sistemas de cable, pero el último sistema de cable que cubre a nivel mundial es TV Garden. TV Garden para todo el mundo. Ahí nos puedes buscar como Cananga TV. TV Garden está en todo, mírenlo ahí, ahí está. TV Garden está en República Dominicana y mira ahí está, Dominican Republic. Y está ahí, busca ahí Cananga TV y ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, Cananga TV y usted va a ver el contenido, usted ve, está ahí. Puede buscarnos ahí a la gente que nos ve en África, la gente que nos ve en Europa, la gente que nos ve en Sudamérica y la gente que nos ve en Estados Unidos de Norteamérica. Muchos acontecimientos en el día de hoy. Ayer, yo no sé cómo decir, si fue ultimado, si fue un intercambio de disparos. Bueno, el asunto es que cayó un joven, que no tengo el nombre ahora, pero la noticia está por ahí, un joven que estaba cumpliendo 10 años de cárcel, que fue acusado de haberle disparado a David Ortiz. Ustedes recuerdan aquel incidente, fue en el año 2019, sin embargo la condena, él estaba condenado a 10 años. La condena fue posterior al 2019, lo que quiere decir que él estaba todavía dentro de la cárcel cumpliendo. Lo que no tenemos es la información, cómo logró salir de la cárcel y cómo se articula todo esto. Si no, se sabe nada más cuando se tiene la noticia de que fue ultimado en un incidente cometiendo delitos también. Es una situación un tanto complicada. En los últimos días ha habido algunos conflictos sociales y que nuestras autoridades han tenido que acudir cuanto antes para resolverlo. Hay un cortecito que nosotros vamos a colocar de la semanal, en donde un periodista o una persona de lo que participó en la semanal, no sé si es periodista o comunicador, porque ahora tenemos que separar una cosa de la otra, le pide al presidente una opinión con relación al incidente aquel que produjeron los jóvenes que se le acusa de haber violado a una niña o una jovencita que ya tenía una niña de 2 años, una jovencita de 21 años, que se le acusa, para que ustedes, que yo quiero que ustedes escuchen esto y luego hacer un comentario. Vamos a ver. En nuestro país, la violencia social, y básicamente vemos un caso de una joven, aunque ya es mayor de edad, 21 años, violada, maltratada por 6 hombres, y vemos que esto sigue, ¿verdad?, llenando de indignación e impotencia a la población y sobre todo también a sus familias. Su opinión en ese sentido, presidente. Bueno, lo primero, que esos no son hombres, son salvajes. Son salvajes y cobardes. Y yo espero que todo el peso de la ley recaiga sobre esas personas, que es incalificable. Y lo mismo creo que hay otro caso también en Salcedo también, Salcedo es San Francisco, perdón. En San Francisco también, en este caso de una menor de 13 años, también que está bajo investigación. Estos son casos que tienen que tanto el Ministerio Público y especialmente la justicia tienen que aplicar todo el peso de la ley, repito, a estos actos de salvajes. Y nosotros tenemos como gobierno que apoyar
en buscar las pruebas y en todo el apoyo de investigación que tiene que hacer la policía. Ahora también nosotros como sociedad, gobierno y sociedad civil, tenemos que tomar estos casos como alertas también para ver qué tenemos que cambiar en nuestra educación. En nuestra educación desde la preprimaria hasta la educación primaria, secundaria y también en el hogar. Yo creo que esto nos llama a tener alerta y también entre todos revisar nuestra educación. Miren, las sociedades, cuando van avanzando, se van generando más conflictos sociales y a veces las autoridades no van a la misma velocidad que la creatividad que la creatividad de la persona que no hace nada. Es decir, la creatividad de los vagos y de la gente que vive maquinando cómo hacer bellaquería va corriendo quizás un poquito más adelante que las autoridades. Miren, hay versiones. Es muy arriesgado, pero hay versiones en las que, según se ha dicho en programas de influencers, que es una nueva profesión, programa de influencers, no van a ninguna universidad ni a ningún lado, pero le llaman influencer, en donde se habla de que ella tenía el interés de tener ayuntamiento con dos de los que estaban ahí, pero resulta que parece ser que por un asunto de odio o de rencor o de venganza, parece ser que eran más jóvenes los que participaron en esa desgracia. Pero no solamente eso, sino, fíjense ustedes que esto se produce a finales del mes de marzo y estamos a finales de agosto, entrando septiembre, es que comienza a moverse todo este caso cuando ya todo estaba aparentemente tranquilo. ¿Por qué ahora? ¿Quién lo dio a conocer? ¿Estaba ahí la persona que estaba grabando? ¿Fue la persona que grabó la que dio a conocer todo esto? ¿Había otra joven ahí, otra mujer ahí grabando todo aquello? Eso seguro las investigaciones lo van a revelar más adelante. Pero es un hecho atroz, eso no debe repetirse. Sin embargo, repito, esa gente que no hace nada, esa gente que vive vago inventándose cosas, son de las que producen esos acontecimientos. Ahora, yo me pregunto, ¿es necesario ocupar un tiempo, un espacio en la semanal para preguntarle al presidente la opinión respecto de ese caso, en donde ya el Ministerio Público, la Policía Nacional han tratado ese caso? Por eso yo digo que hay que tener cuidado y aprovechar la presencia del presidente para hacer preguntas que puedan arrojar luz, pero no tomar al presidente de la República para dar opiniones periodísticas. No, entonces yo digo, la semanal ya cumplió con su cometido. Hay que hacer una reformulación. Ahora, esto que yo estoy diciendo ahora, que ya cumplió con su cometido, esto es solamente por yo decirlo, porque le voy a mostrar algo que yo no sabía que existía. Pero peor aún, donde está contenido ese escrito de lo que yo estoy diciendo. De todas maneras, yo creo que la semanal habrá que reformularla.
Ahora, si es como dice aquí, en esto que lo voy a mostrar ahora, parece ser que eso va a durar para mucho tiempo, porque pareciera que hay como una especie de compromiso. Miren, y quiero amarrar una cosa con la otra. Ese contenido que ustedes están viendo ahí, vamos a ver en qué libro está. Yo sé que este libro se va a vender mucho ahora. Eso está en Ciencias Sociales de sexto grado. Eso es su saeta. Yo realmente no sé, a lo mejor busquemos ahorita su saeta, quién es el dueño y quién es el dueño de su saeta, para que ustedes tengan una idea. Pero déjenme leerle algunas bellezas que está ahí en ese contenido, en esa obra. Qué cosa, Dios mío. En esa obra, déjenme buscarlo aquí. Aquí que está. Aquí sí yo lo puedo leer. En esa obra, dice aquí arriba, Luis Abinader, vamos a ver si podemos, ahí, es en esa que yo te envié la última. Ahí. Ajá, ok. Dice aquí, vamos a leer esto, que Susaeta coloca en esa obra. Dice aquí, Luis Abinader 2020, habla de actualidad, eso es ciencias sociales, para sexto grado. Si tú me dices, bueno, eso es para el bachillerato, eso es para la licenciatura, para edificar y para que la gente piense, pero no, sexto grado. ¿Qué dice? Llegó al poder en pleno apogeo de la pandemia del COVID-19 desde el inicio de su mandato se evidenció el deseo por estrechar los lazos con Estados Unidos. Eso no es un delito ni es malo. Seguimos. Medidas. Firma de acuerdo con Estados Unidos para fomentar las áreas de energía, infraestructura y turismo. Tampoco es un delito, eso es correcto. Establecimiento de encuentros constantes con los medios de comunicación. Yo no sabía que eso había que acordarlo con los Estados Unidos. Y yo no sabía que Susaeta tenía que incluir eso para que los niños de sexto grado estén manejando esa información. Quizá yo estoy equivocado y ya el sexto grado ya es como si fuera un bachillerato. Es así, Adel, sexto grado como bachillerato. Y entonces también dice construcción de un muro en la frontera con Haití. Se lo coloca a su saeta ahí, pero coloca algo más a su saeta. Dentro de esa misma página dice, durante el año 2014 se originó una crisis interna en el Partido Revolucionario Dominicano, donde las luchas entre los candidatos Luis Abinader, Hipólito Mejía y el entonces responsable del partido, Miguel Vargas Maldonado, dieron como resultado que Hipólito Mejía expresara que un grupo de colegas del partido transitaría en un frente opositor diferente para los comicios del 2016. Vargas Maldonado firmó un pacto con el PLD por un gobierno compartido que desplazó a partidarios de los candidatos Mejía y Abinader. Esto último desató la crisis que posteriormente resultaría en la presentación de Luis Abinader como candidato por el Partido Revolucionario Moderno para las elecciones de 2020. ¿Quién fue triunfador? ¿Eso es malo o es bueno? No. Ese es un análisis que se está haciendo ahí de ese acontecimiento. Pero yo me pregunto,
¿por qué Susaeta incluye eso en un libro de sexto grado? Si la noticia que nosotros tenemos es que hay dificultad para la lectura comprensiva, ¿o es que ya superamos todas esas dificultades que teníamos, que se reveló antes de iniciar las clases, de las deficiencias que tenemos en la enseñanza-aprendizaje? Yo no creo que haya la necesidad de comenzar a politizar desde ese grado a los niños. Un niño de sexto grado, ¿qué edad puede tener? 7, 8 años. O 9 años, 10 años. Entre 9 y 12 años. De sexto grado. ¿Usted cree que es verdad que un niño de 9 a 12 años entiende eso? ¿Por qué mover hacia una corriente un niño de esa edad? Entre 11 y 12 años. De sexto grado. Entonces yo creo que Susaeta, yo no sé si lo van a corregir o no lo van a corregir, pero la verdad, y habla aquí también, Susaeta pone la historia dominicana. En la historia dominicana pone aquí lo siguiente: historia dominicana, intervención estadounidense, como uno, oiga bien, el número 2, el tema número 2, de la dictadura de Trujillo a la guerra de abril. Óigame esto, de la dictadura de Trujillo a la guerra de abril. Yo no sé en el medio qué pasó. Entonces habla ahí en el número 3, los últimos gobiernos, ¿verdad? Apertura democrática. Y en el número 4, gobiernos del PRM. Luis Abinader. Yo creo, eso es lo que yo creo, que debió haberse esperado que concluyeran los gobiernos del PRM. Pues yo creo que sí, que hay que poner la historia, pero cuando concluya, porque todavía se está construyendo la historia. No pueden ponerlo como que ya pasó, porque no es verdad. Los gobiernos del PRM no han pasado todavía. Ahora en este momento que se está construyendo la historia de los gobiernos del PRM. Pasó un periodo que ya ha sido explicado hasta el hartazgo de la pandemia, de la guerra. Susaeta hacia adelante los acontecimientos, porque ¿cuál es la prisa? El país no se va a ir, don Luis Abinader no se va a ir. Y qué bueno que tenemos un presidente como Luis Abinader, pero la historia no ha terminado. ¿Cómo que la historia de los gobiernos del PRM, si ahora que se está construyendo? ¿Cuál es la prisa? ¿Que se va a escribir la historia? Claro que se va a escribir, como la de los otros partidos. Como se está escribiendo, todavía se está escribiendo de Trujillo. ¿Que Luis Abinader tiene mérito para escribirse mucho? Claro que sí, y se va a escribir mucho. Y nosotros hemos dicho muchas cosas positivas y lo seguiremos diciendo a la medida que vayan ocurriendo. Porque de eso que se trata. ¿Cuál es la prisa, Susaeta? Susaeta, ¿cuál es la prisa? Bueno, a 5 años hay una noticia precisamente que coincide con el tema anterior. A 5 años de gobierno del 10 del PRM.
Vamos a ver de qué se trata, porque la verdad es que creo que... ¿eh? Ajá. Eh, que son situaciones que tenemos que ir viendo poco a poco para que nos entendamos qué está ocurriendo en República Dominicana con el adelanto de las informaciones que están ocurriendo aquí en el país. Vamos a ver vamos a ver esta información. Años de gobierno y 10 del PRM. Luis Abinader y la consolidación de un proyecto político diferente. Este mes celebramos un doble hito, 5 años de gobierno y 10 años desde que nos atrevimos a soñar con la construcción de un partido diferente, capaz de romper con las viejas prácticas y devolver la esperanza al pueblo dominicano. Recuerdo aquellos días fundacionales de largas reuniones, discusiones intensas y decisiones valientes. Éramos pocos, pero estábamos convencidos de que la política nacional necesitaba renovarse. Así nació el PRM como un proyecto abierto, moderno, transparente y profundamente democrático. Desde entonces, hemos protegido esa marca como patrimonio colectivo. La hemos defendido en barrios y campos, en provincias y comunidades de la diáspora. Crecimos, nos organizamos y, lo más importante, demostramos que sí se puede gobernar con honestidad, cercanía y resultados. Durante el último año tuve el privilegio de recorrer el país y de reunirme con dirigentes, militantes y simpatizantes dentro y fuera de nuestras fronteras. A través de conferencias sobre el país que construye Luis pude exponer, con datos y testimonios, los avances de un gobierno que fortalece la democracia institucional y transforma la infraestructura y los servicios de nuestra nación. El 19 de noviembre de 2024 compartí en estas mismas páginas de Diario Libre el espíritu de esa iniciativa. Hoy, con una visión integral del país, puedo afirmar que el PRM está fuerte, sólido y unido para enfrentar cualquier reto. Esa fortaleza no es casual, se sostiene en la obra de gobierno que ha elevado la calidad de vida de los dominicanos y demostrado que el cambio no fue promesa, sino realidad. Como secretario nacional de organización me enorgullece ver un partido cohesionado, con estructuras vivas en cada rincón del país y en la diáspora. Un partido que no depende de una sola figura, sino que se alimenta de miles de líderes comunitarios, de sus bases provinciales y municipales, de su juventud y de sus mujeres. Nuestra mayor fortaleza radica en la unidad, la organización y la coherencia con los principios éticos y democráticos que nos dieron origen. Hoy, mirando hacia atrás, confirmo que valió la pena cada sacrificio. Y mirando hacia adelante, sé que el PRM seguirá siendo la fuerza que garantiza estabilidad, desarrollo y democracia para la República Dominicana. En nombre de todos los que hemos trabajado en estos 10 años de construcción partidaria, quiero rendir honor a quien encarna esa visión y ha conducido esta transformación con integridad, coraje, prudencia y amor por la patria, el presidente de todos los dominicanos, Luis Abinader. Bien, señores, mañana vamos a seguir conversando con ustedes. Hay muchos temas interesantes. Doña Elisa Ortega hizo un trabajo de investigación al metro, que se iría a inaugurar próximamente a la línea que conecta con Los Alcarrizos. Y vi un ingeniero que decía que sí, que hay defectos, pero que la obra no está comprometida. Desde el principio yo decía que sí, que que la obra no puede estar comprometida porque ha sido certificada y construida bajo las normas internacionales con requisitos, porque no es verdad que la Alstom, donde se fabrica el metro, va a permitir que suceda cualquier situación y que no esté bajo las normas internacionales. Eso no es verdad. Por más que ustedes digan, eso no es verdad. De todas maneras, tenemos que esperar. Nosotros tenemos que apostar. Oigan bien, y esto lo pueden grabar para que lo pongan. Nosotros tenemos que apostar que lo que haga este gobierno y que lo que hagan los gobiernos venideros
las inversiones en la infraestructura, la inversión pública sea lo que corresponde hacer en este momento y que la economía se reactive para beneficio de todos, porque de lo contrario iríamos al zafacón de la historia.